¿Cómo le va? Por aquí, como cada semana, ensillando para otro viaje por el campo, con el gusto de saber que alguien nos espera. Esta es la bienvenida musical. Bella melodía sonando sobre paisajes de nuestra geografía nacional que en alguna oportunidad hemos visitado y ahora habilitan el inicio de este viaje por el campo. En este viaje nos encontraremos con un repaso de lo que está dejando la campaña agrícola 25-26. Repasaremos la sanidad del cultivo de maíz, un informe que nos brinda el ingeniero agrónomo Enrique Alberione, y también un repaso muy detallado del escenario, desarrollo y comportamiento de los cultivos en una entrevista con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele. Y vamos a arrancar con un tema que ya tratamos en la Universidad Católica de Córdoba, investigación sobre techos verdes, una técnica para optimizar el uso de la energía eléctrica en edificios de grandes conglomeraciones urbanas, sobre todo la aislación térmica y la preservación de la flora nativa. Natalia Cáceres, doctora en Ciencias Agrarias del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales y Sustentabilidad, nos recuerda en este informe de qué se trata el sistema y sus beneficios. Los techos verdes son sistemas constructivos con base a principios ecológicos que se están empezando a implementar en las ciudades para contrarrestar los efectos negativos del avance de la urbanización, como por ejemplo la isla de calor urbana, así también como la pérdida de vegetación en nuestras ciudades. En el grupo de trabajo nos enfocamos en el uso de especies nativas debido a los múltiples beneficios que éstas nos brindan, como por ejemplo estar adaptadas a las condiciones microclimáticas locales, así también como conservar y sostener la biodiversidad nativa. Actualmente en el equipo de investigación venimos trabajando en la selección de estas especies, haciendo foco en los múltiples beneficios ambientales que nos brindan, como por ejemplo la regulación de la temperatura y también como soporte de fauna nativa, como por ejemplo los insectos polinizadores. También hemos avanzado en estos sistemas utilizando techos verdes ensamblados a paneles solares, en donde estamos evaluando los efectos de la exposición solar en la diversidad de fauna asociada a estas especies de plantas. Estos sistemas se usan principalmente en las grandes áreas urbanas para permeabilizar de alguna manera o incorporar vegetación en las construcciones edilicias, tratando de incorporar o renaturalizar nuestras ciudades y enriquecerlas en cuanto a la diversidad de especies, haciendo foco, ¿no?, en las plantas nativas para revalorizarlas y también conservar estas especies. En la ciudad de Córdoba hay una ordenanza municipal la cual apunta a que todo edificio nuevo lleve a la construcción de un sistema de cubierta vegetada o techo verde, en donde se promueve el uso de estas plantas nativas debido a la adaptación a las condiciones de una región semiárida como es la provincia de Córdoba. Techos verdes, una tecnología, un método constructivo que está evolucionando y en la ciudad de Córdoba ya cuenta con una ordenanza municipal que establece la aplicación de este sistema en edificios nuevos. Vamos ahora al otro tema de este viaje y vamos a comenzar con sanidad del maíz, con este informe que nos brinda el fitopatólogo de la experimental INTA Marco Juárez, el ingeniero agrónomo Enrique Alberione. Fundamentalmente lo que vi a nivel de algunas de las enfermedades del caso de roya común es menores niveles de incidencia y severidad en la fecha de siembras tempranas en general y mayores incidencias y severidad en fechas de siembras tardías. Es un poco distinto a lo que veníamos viendo en anteriores campañas, en donde había una mayor prevalencia de esta enfermedad en fechas de siembras tempranas. Seguramente por razones de ambiente es como que la enfermedad se expresó más en fechas de siembras tardías. Tuve oportunidad de recorrer junto a los extensionistas responsables de los ensayos 6 sitios en el sur provincial: Carlota, La Boulaye, hasta Huinca, Renancó, Coronel Molde, Sol de Mayo, revisar estos ensayos y registrar las enfermedades. Una prevalencia alta de roya común, pero en niveles de
incidencia y severidad en general bajo, excepto en algunos ambientes, como es el caso de Sol de Mayo y Coronel Molde, en donde se llegaron a incidencias de hasta el 10-20%, pero en los otros ambientes severidades más bajas. Otra de las enfermedades presentes en un 80% en estos sitios fue tizón foliar, es una enfermedad más asociada a fecha de siembra tardías, con niveles de incidencia y severidad bajos. Otra de las enfermedades también muy prevalentes es el lunar blanco, a la altura de roya común en cuanto a prevalencia en sitios y en híbridos evaluados. Y una de las enfermedades que tomó protagonismo en estas últimas campañas es mancha blanca. La vimos más expresada en el sitio de Sol de Mayo, por ejemplo, con prevalencia del 100%, es decir, afectando al 100% de los híbridos. Se redujo a un 20% en Coronel Molde la presencia de esta enfermedad. Tenemos que estar atentos, es una enfermedad importante, una enfermedad que afecta la hoja y justamente la estamos monitoreando en estas últimas campañas, fundamentalmente fecha de siembras tardías. A nivel de enfermedad de espigas, también se registró en todos estos sitios de fecha de siembras tardías el carbón común, también con una prevalencia alta en el 100% de los sitios, variando en prevalencia entre los híbridos entre un 20, 30, 40% de presencia del carbón común. El carbón de la panoja, que es otra de las enfermedades que afecta a la espiga, fundamentalmente se asoció a fechas de siembras tempranas. Tuvimos oportunidad de revisar ensayos en proximidad de Camilo Aldao, Corral de Bustos, en donde los niveles de esta enfermedad fueron alrededor de un 20, un 30% de incidencia. Y hay un sitio puntual en proximidades de Corral de Bustos en donde se llevó a cabo un monitoreo de esta enfermedad, se viene haciendo 2 o 3 campañas para atrás, en donde se llegó a la conclusión de que en realidad afectó la enfermedad el 100% de los híbridos ahí evaluados. Con niveles de incidencia variables, aproximadamente un 60% de los híbridos entre valores de menos de 1% de incidencia, después también valores de incidencia de 1 a 2%, alrededor de un 15%. Este porcentaje se vuelve a mostrar en un grupo reducido de híbridos también con un 15%, pero con niveles de incidencia superiores al 4%. Lo interesante de esta enfermedad es que permanece en el suelo por mucho tiempo y conviene monitorearla. Las pérdidas a nivel de espigas son totales porque destruye todos los granos, a diferencia del carbón común que afecta a una parte de la espiga. A su vez también es una enfermedad de tipo sistémica, produce malformaciones en las plantas, en fin, son distintos los síntomas que produce una y otra. También quiero agregar que en Río Cuarto, zona endémica de mal de Río Cuarto, tenemos uno de nuestros compañeros que es Alejandro Salomón. Él se encarga año a año de monitorear otra de las enfermedades importantes en el cultivo de maíz, que es mal de Río Cuarto, y en comunicación personal con él me comentaba de que en realidad no hay problema por el momento en esta campaña de esta enfermedad, pero conviene decirlo y saber de que en ese sitio desde INTA tenemos un monitoreador que lo hace habitualmente todas las campañas. Y esto es lo que nos deja sanitariamente el cultivo de maíz en esta campaña que está llegando a su parte final. Lo que queda de este viaje por el campo será un detallado repaso de toda la campaña agrícola con el asesor agronómico ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele. Ya volvemos. Iniciamos aquí el segundo tramo de este viaje por el campo, la propuesta musical que hemos elegido, acompañada por los paisajes de la República Argentina, lugares por los que en alguna oportunidad hemos andado, empujan la tranquera. Y allí está la tranquera abierta para iniciar el recorrido de este segundo tramo, que lo vamos a enlazar con el primero de alguna forma, porque ahí estuvimos hablando de lo que está dejando como sanidad el maíz, pero ahora con quien vamos a entablar la conversación nos va a contar su recorrido por los lotes y de una gran zona, porque es asesor de muchos productores y siempre tiene la información precisa de cómo están los lotes y de cómo viene todo allí en el terreno. Juan Pablo Ioele, lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿qué tal? Siempre un gusto saber de vos. En base a lo que me preguntabas acerca de la actualidad de los lotes y lo que venís conversando ahí con Quique en el panorama sanitario, la verdad que fue una campaña desde lo sanitario muy tranquilo. Si bien ahora tenemos la particularidad de que en la segunda quincena de marzo se dispararon las capturas de adultos de Dálvulu, más que nada por esa paranoia que tuvimos con la chicharrita hace 2 campañas,
sanitariamente muy tranquilo con algo de rollo en el maíz temprano, maíces tempranos que ya se empezaron a recolectar, con muy buenos resultados en los ambientes muy buenos, en los ambientes que han tenido la capacidad de almacenar agua y han podido transcurrir bien ese diciembre y enero sin lluvias muy bueno. Y después, bueno, tenemos todo otro escenario de acuerdo a la media y más baja en esos ambientes que por ahí no tienen esa capacidad de almacenar el agua y que en enero la han pasado muy bien. O sea, de lo que venimos cosechando de maíz, tenemos como dos escenarios, que es lo que está sembrado temprano, bien temprano en septiembre, está muy bueno, que metió el periodo crítico en diciembre y el llenado en inicio de enero sin problema. Y después tenemos los ambientes de media para abajo, que se sembraron medio tarde en octubre, que ahí ya la pasaron un poco peor en su periodo crítico y ya tuvieron algún que otro problema en llenado de grano. Juan Pablo, y venimos, esta campaña gruesa viene de aquella fina donde el trigo nos dejó una gran sorpresa en rendimiento y por lo que estás diciendo también vamos a tener una gruesa con buenos rendimientos. Ayudó mucho el clima también, ¿no? Sí, está perfecto lo que aclarás, Ernesto, porque básicamente esta campaña 25-26 se hizo con el invierno. Tuvimos una campaña de récord histórico, rendimiento de trigo, con un invierno fuera de registro, como decimos en todas las localidades, que nos proporcionó condiciones ambientales óptimas, ya que tuvimos lluvia en todo el territorio, y eso desencadenó en una muy buena campaña de trigo. Ahora, ese invierno en ambientes con muy buena capacidad de retener ese agua, ¿no? Que cayó en el invierno, son los que hicieron también la diferencia durante el verano. O sea, gran parte de la campaña del verano está hecho con esas precipitaciones de invierno, como decíamos antes. En los muy buenos ambientes la lograron acumular y encima con esa progresión de lluvia de primavera, le alcanzó para llegar ya hasta la lluvia de febrero. En cambio, lo que decíamos por otro lado, esos ambientes por ahí incapaces de sostener esa grande lluvia de invierno, son las que tienen un rendimiento más parecido al promedio o por debajo. Pero como vos bien decís, una campaña muy particular. Muy particular, ¿por qué? Porque tuvimos un exceso de lluvia invernal que desencadenó en una muy buena campaña de invierno y a su vez, también una cuestión que a veces no es muy sencilla, tuvimos un muy buen invierno y tuvimos un muy buen verano. Principalmente en esos ambientes con la capacidad de conservar esa humedad de esas lluvias invernales. Bueno, eso le viene muy bien al productor porque esa inversión que hace todos los años al suelo y luego lo charlaba días pasados con un productor, ¿no? A veces miran hacia arriba para ver cuándo llueve y otras veces, como lo que pasó hace unos días atrás, están viendo cuándo deja de llover, porque allí tuvieron algunas precipitaciones que salieron de lo normal también, ¿no? Últimamente. Sí, Ernesto, como vos muy bien decís, venimos de una semana con mucha lluvia en la localidad y en el departamento, con muchos lugares que se superaron los 110, 130 milímetros acumulados, en una época en la cual los cultivos que estamos recolectando o por recolectar ya no necesitan más agua, así que toda esta lluvia que está cayendo ahora es todo recarga para el cultivo invernal que viene ya enseguida, con fecha de siembra en mayo. Pero bueno, este exceso de precipitaciones lo que trajo son complicaciones en la cosecha. Una complicación en la cosecha que depende de qué lugar del territorio estés, si estás en una loma, en una media loma o en un bajo, y de la accesibilidad en los caminos también. Como también hay que tener cuenta en qué estadio próximo a la cosecha estabas. Si vos ya estabas con una soja entre 9 y 11 de humedad y te cae toda esta lluvia encima y encima te demora todavía por un tiempo más la recolección, quizás tengas algún problema. Pero para lo que es la mayoría de todo el territorio, las lluvias se discontinuaron, apareció el frío, el viento, con lo cual los caminos empezaron a orear y en muchos lotes mañana o pasado mañana ya nos va a permitir continuar con las tareas de recolección. Antes de cerrar este tramo que ya estamos terminando, yo decía anteriormente que Juan Pablo IOL hace el asesoramiento a muchos productores. Quería, para orientar a nuestros seguidores, que me diga cuál es el perímetro que estás atendiendo en la zona del sudeste de Córdoba, porque hace base en Poce usted, ¿no? Sí, nosotros estamos acá en Poce y Montebuey, en la ruta 6, pero bueno, atendemos productores desde Zaira, de Boquet y Nuetinge, hasta cerca de Arias, más al sur,
y en lo más este estamos ahí cerca entre Los Urgentes y Cruz Alta, y nos vamos hasta el lado de Ordóñez o Morrison para lo más al oeste que nos vayamos. Dentro de esa zona, en lo que es el departamento Marco Juárez y Unión, es que llevamos adelante la tarea de asesoramiento en la región. Si no me fallan los cálculos, es un perímetro que va un poco más allá de los 100 y pico kilómetros, ¿no? Sí, nosotros trabajamos un radio de 250 kilómetros en la región, así que más o menos las condiciones que te estamos diciendo y de las cuales estamos comentando hasta recién fueron bastante homogéneas en toda la zona. Si vos mirás, Ernesto, hacía mucho tiempo que no nos iba bien desde Nuetínger hasta Arias y desde Cruz Alta hasta Ordóñez, Morrison, que es lo que está ocurriendo. Así que tuvimos muy buena recarga otoñal. El año pasado tuvimos una lluvia invernal impresionante que desencadenaron en muy buenas campañas y también tuvimos una progresión de lluvia de la primavera que dependiendo de la calidad ambiental que tuviste, pudiste llegar o no a febrero sin problema. Bueno, aprovechando la gentileza y la disponibilidad que nos brinda Juan Pablo Ioel en el tercer y último tramo, vamos a hacer también un camino un poco más corto, pero para hablar de otras características de esta campaña gruesa y lo que puede venir. Lo hacemos para usted y por el campo. Ya estamos de vuelta. Así estamos iniciando el tercer y último tramo de este viaje por el campo. Allí están, como siempre, nos acompañan las imágenes de paisajes argentinos que van pasando sobre la propuesta musical elegida para hoy. Habilitado el tercer y último tramo, y yo decía que la idea era aprovechar la gentileza y la predisposición de Juan Pablo Ioel para con nuestro programa, porque siempre que lo llamamos, allí está, siempre listo. Nuestro agradecimiento como siempre. Bueno, la campaña esta va a ir finalizando, si el tiempo nos permite, porque tenemos pronósticos de lluvia para esta semana también. Estamos hablando nosotros esta entrevista mediados casi ya del mes de abril. Y yo estaba pensando, Juan Pablo, que en pocos días más ya vamos a estar pensando en la estrategia de la siembra de trigo. Sí, como vos decís, Ernesto, en esto estás metido hace mucho tiempo y vos sabés que acá la rueda esa no para. Terminás con la recolección de un cultivo y ya tenés que estar preparado para ver cómo enfrentás la próxima campaña. Y una próxima campaña que aparece un poco compleja desde los números, principalmente para el trigo por los costos de los fertilizantes. Estamos en unos costos bastante altos para hacer trigo. Pero una cosa que repetimos siempre y hasta el hartazgo, Ernesto, es que la gente cuando va a hacer una gramínea no decimos que no tiene que mirar los costos ni tampoco hacer una proyección de los márgenes, pero que cuando uno hace gramínea es más importante saber con cuánta agua vos disponés que con el número del margen bruto al cual te vas a enfrentar. ¿Por qué lo decimos a esto, Ernesto? En el análisis de reiteradas campañas y en más de 12 años de análisis de la mayoría de los grupos que trabajamos, es mucho más sencillo alcanzar tu indiferencia de costos cuando vos tenés agua en tu ambiente que cuando tenés buenos precios. Cuando vos tenés agua, nosotros en el invierno, por ejemplo, si llegamos a tener una muy buena recarga otoñal, es muy probable que como venimos y con una buena recarga, independientemente de los costos, gracias al rendimiento obtenido, estemos por encima de los costos. En cambio, podemos tener muy buena perspectiva de precio y bajos costos, pero si no tenemos agua, nunca logramos ese rendimiento para superar ese rendimiento de indiferencia. Así que lo que le decimos a todos los productores es que miren los números, pero que no se desanimen hasta que no se fijen en cómo está el agua del perfil. Eso en función de lo que es fina. Ahora, para cuando nos vamos a la gruesa, dentro de las cosas que podemos estar alerta y preparados, a pesar de que falta mucho, es empezar a monitorear el tema de dálvulus o de chicharrita para los lotes en los cuales querramos hacer maíz, que eso después, si querés, lo podemos adelantar un poquito. Nos vamos a detener algunos segundos nada más en esto que decías de estar mirando si el perfil tiene agua. Por ello creo, según lo que nos decía días pasados Pablo Belluccini también respecto a las malezas, el otoño, ¿qué nos deja en el lote para que no nos consuma el agua que vamos a necesitar en el trigo? ¿Es así la cosa? Sí, lo que te dice Pali es bastante cierto. Muchas veces hay que estar atento en el control de esas malezas, principalmente él debe hacer referencia a lo que es el barbecho largo,
en la cual dejamos por ahí un stand de malezas muy complicada, pero no solamente por ahí por el consumo instantáneo de agua para esa campaña, sino también por lo difícil que después es controlar esas malezas en estado adulto, cuando no las controlamos desde muy pequeñas. Así que la importancia del barbecho ahí es media doble, tratar de tener todo el lote limpio por el consumo de agua y también no dejar una población de maleza ya rustificada y creciente para el momento en el cual queremos implantar el cultivo de verano y después nos cuesta mucho con los tratamientos para los barbechos cortos. Sí, por supuesto, Pali hacía referencia justamente al barbecho largo o al barbecho químico. Entonces hay que tener en cuenta cómo nos queda el lote de esas malezas que nos van a estar chupando el agua que pueda quedar. ¿Qué me decía usted del trigo que me quería del maíz que me quería comentar? No, bueno, un poco atado a la protección, como venía hablando de por ahí de los estados sanitarios que habías hablado con Quique y también referente a lo que era malezas con Pali, para los que son los cultivos de gruesa, estar adelantados, ¿no? Y estar atentos a monitorear la presencia de dálvulos en cada una de las zonas en las cuales estuvimos, porque recordemos que durante la segunda quincena de marzo tuvimos un crecimiento exponencial en la captura de adultos en lo que es la red nacional de monitoreo que está planteada a lo largo de todo el país, en una plaga que llega tarde para lo que es la presente campaña. No vamos a tener ningún tipo de riesgo ni en el norte, porque ya estamos transcurriendo R3, R4 en los maíces más atrasados que tenemos, pero sí para prestar atención a esas poblaciones residuales que pueden quedar en el barrio si volvemos a llegar a tener un invierno livianito, porque acordate que es un patosistema que se te da siempre y cuando en nuestra zona tengamos un invierno livianito que no pueda contrarrestar esas poblaciones que llegaron migrantes de la campaña anterior y en la cual podamos tener algún problema de acá en adelante. O sea que ningún tipo de alerta para lo que es esta campaña, porque gracias a Dios llega tarde, pero estar muy atento con las poblaciones en las diferentes regiones, de acuerdo a cómo pasemos el invierno. ¿Para qué? Para que estemos atentos en esos estados iniciales en la implantación del cultivo, porque es ahí en realidad cuando podemos llegar a tener algún problema. Juan Pablo, muy amable como siempre, muy didáctico toda tu explicación. Como para cerrar, así como título nada más, ¿hay una fecha de finalización a tu criterio de lo que nos queda de gruesa por levantar? Sí, en realidad veníamos muy bien, Ernesto, recolectando muy bien, sin problemas. Esta lluvia es el primer gran parate importante que tenemos. Acordate que estaba desatada la cosecha en nuestra zona, pero todavía falta en gran parte del país. Recordemos también que gran parte del maíz que se hace en la provincia y en el país también es tardío. Tenemos mucha soja de segunda porque hicimos mucho trigo. Así que hasta fines de abril no creo que le veamos las cartas al mazo, Ernesto, y recién ahí podremos estar terminando y haciendo como una conclusión general de lo que fue la campaña 25-26, que como dijimos antes y a priori, tiene esa característica de habernos acompañado una muy buena fina y hasta ahora nos viene acompañando de una regular a muy buena gruesa. Que nos viene bien a los productores que invierten y al país económicamente, porque son divisas genuinas que entran a las arcas. Amigo, ha sido un gusto y bueno, estaremos volviéndonos a ver hacia el final de la campaña para ver los números que hoy ya se están diciendo, ¿no? La cantidad de toneladas de maíz que puede haber, pero vamos a ver cuando lo tengamos en la bolsa, lo teníamos antes, ahora lo vamos a tener en silo. Así es, Ernesto, como decíamos, no hay que sacar cuenta hasta que no sale el último camión de la tranquera. Exacto. Pero bueno, referente a que nos veamos, ojalá nos veamos siempre, Ernesto. Siempre es un placer verte, encontrarte y te agradecemos siempre por tenernos en cuenta. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias Juan Pablo, nos vemos pronto. Nosotros así hemos llegado a la meta por hoy, por lo tanto vamos a buscar nuestra despedida. La despedida la encontramos detrás de estas imágenes de paisajes argentinos brillando sobre la propuesta musical que hoy nos acompañó. Ese ritmo nos lleva a la tranquera de salida y allí encontramos la frase o reflexión final que siempre compartimos. Hoy tiene que ver con esto de levantar los frutos de nuestra siembra, pero teniendo en cuenta que conservar el suelo y el agua es igual a asegurar nuestro futuro común. Realmente ha sido un gusto para mí, espero que para ustedes también, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.